Seguimos en Hacete Cargo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en la fanpage Hacete Cargo y en Instagram Hacete Cargo 107.7. Hoy decíamos que íbamos a tener en el segundo bloque el contacto con Gustavo Salles. Él es abogado y es político. Le damos los buenos días, le agradecemos el contacto. ¿Cómo está, doctor? Buen día, muy bien, gracias por el contacto, el agradecido soy yo. Muy bien. Usted es abogado de profesión, recientemente se ha jubilado, si mal no tengo entendido, en el mes de marzo. Correcto. Y ha tenido una fuerte participación política, sobre todo en los últimos años, pero que ha tenido inicio desde muy temprana edad. ¿Cómo llega el impulso? ¿Cuáles son los móviles que lo impulsaron a interesarse por la política de nuestro país? Bien, yo diría que el inicio precoz por los temas de carácter políticos, sociales, ideológicos, obedecen fundamentalmente al contexto familiar. Es decir, yo provengo de una familia no de políticos, pero sí altamente politizada, es decir, dándole a los temas de carácter sociales, políticos, culturales, educativos, una preeminencia destacada. Y eso fue lo que naturalmente nos llevó desde muy niños a tener una especial atención por ese tipo de actividad del ser humano. Ajá. Y bueno, después nuestra inclinación hacia las ciencias sociales y nuestra profesión precisamente de doctor en leyes y ciencias sociales siempre nos ha tenido inmerso en ese ámbito del conocimiento y del desarrollo de la actividad humana, ¿no? Ajá. Usted, a usted lo tildan, o algunos lo califican como confrontativo, una persona polémica, muy efervescente, y en algunas de sus declaraciones, algunas de sus expresiones hace algún tiempo, sobre todo en relación con el contrato de UPM, usted fue muy enérgico, y habló de un contrato, el firmado por en su momento el presidente Tabaré Vázquez, como un contrato criminal. ¿Nos puede comentar en cuáles son los motivos por los cuales usted denomina ese contrato como criminal? Mire, la prueba de la criminalidad del contrato surge del propio contrato. Uh-huh. Nunca en la historia del país, y yo creo que nunca en la historia académica del Uruguay, vale decir en la que se refiere al derecho de los contratos, se había observado un contrato tan abusivo, tan leonino, tan lesivo, uh-huh, como el de UPM con la República Oriental del Uruguay. A eso se le debe sumar toda la forma, ya no la parte sustancial o de fondo, sino toda la forma en que fue negociado. Y en tercer lugar, lo que no cabe ninguna duda es la forma en que fue suscripto, porque la suscripción se hace inclusive por operadores gubernamentales que la Constitución no los habilita para representar al país. Entonces, todo lo que dice relación con UPM es absolutamente inconstitucional, ilegal y abusivo. Bueno, si usted con estos elementos no llega a la conclusión de que el contrato es criminal, es porque lisa y llanamente no sabe nada de derecho. Entonces, usted me puede preguntar, pero bueno, ¿por qué si el contrato es criminal y usted lo denunció penalmente, no prosperó la denuncia? Bueno, usted también debe recordar que yo, junto con el doctor Viana, interpusimos inconstitucionalidad y hablamos de un golpe de Estado técnico. Uh-huh. Y en su momento también lo hizo la defensa del general Manini. ¿Por qué? Bueno, porque se le arrebató al Poder Judicial las facultades que le otorga los artículos 15 y 16 de la Constitución, como instituciones investigativas de conductas delictivas, y se le transfirió a un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo ahora
decide qué se investiga y qué no se investiga. Y obviamente si el Poder Ejecutivo, si el Presidente de la República y sus otros funcionarios cometieron delito, naturalmente, como ejerce la potestad investigativa, no se va a investigar a sí mismo. Pero esto demuestra algo mucho más importante todavía. Se necesitaba ese golpe de estado técnico, se necesitaba esa alteración institucional que va contra la Constitución de la República, precisamente para poder hacer un contrato criminal y que no fuera investigado. Yo diría, utilizando una palabra muy de moda, que es un combo, UPM con el golpe de estado técnico. Y por eso UPM puede prosperar, y por eso Toma, Roballo, García pudieron hacer cualquier tipo de acuerdos obscenos sin que pase absolutamente nada en la justicia. Esa es la razón. Yo inclusive voy a ser más específico, yo hablo de un contrato coimero. Sí. Es imposible aceptar un contrato que conforme al artículo 1253 del Código Civil es nulo, porque pone todas las obligaciones de cargo del Uruguay y ninguna de cargo de UPM. Es imposible aceptar un contrato de esta naturaleza si no me dio un incentivo espurio en quienes entregaron la patria. Exactamente. Doctor Salle, usted dijo que había tenido un inicio precoz en la política, y también lo he escuchado mencionar, en forma reiterada, si se quiere, que la clase política, la clase dirigente son personas demagogas, mentirosas, y que juntan votos. La pregunta que se me ocurre es: ¿por qué usted toma la determinación de, incluso en el último tiempo, de ser candidato a presidente de la República y ser parte, por lo menos en lo que es la denominación de político, de esta clase dirigente y con estas características? Aunque usted me puede decir, no, mire, yo soy político pero no soy de este tipo. ¿Qué lo impulsa a meterse en un escenario tan difícil y donde las personas tienen un descreimiento tan grande sobre la clase dirigente, la clase política? ¿Qué lo impulsó a decididamente involucrarse aún más en estos temas? Mire, Centurión, yo creo que la pregunta está perfecta, aguda, y se la voy a responder en forma muy concreta. Ningún político en campaña electoral habló de las agencias calificadoras de riesgo. Sí. El único político en campaña electoral que habló de las agencias calificadoras de riesgo fue el doctor Salle. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Los políticos deben ocultar que son simples títeres, simples mecanismos, poleas de transmisión de los intereses de los grupos elitistas, tanto nacionales como internacionales. Las agencias calificadoras de riesgo son los perros rabiosos guardianes que se encargan de extorsionar y condicionar al títere para que cumpla a rajatabla con los compromisos asumidos. Eso ya marcó una diferencia sustancial en la campaña electoral. Ningún político en campaña electoral se anima a decir que el 95% de las decisiones que tomará en el futuro como gobernante están absoluta y totalmente condicionadas por un conjunto de instituciones internacionales, públicas y privadas, que lo condicionan. Bueno, todo ese discurso heterodoxo, todo ese discurso distinto, todo ese discurso que desenmascara el poder real, el politiquero mentiroso, el sinvergüenza, el que tiene doble discurso, el que promete una cosa para el pueblo sabiendo que está condicionado para realizar algo totalmente diferente, precisamente por esta red de instituciones, se encarga de ocultar todo esto, se encarga de mantener una cortina de humo, lo que yo llamo la politiquería barata, enfrascando a la opinión pública en rencillas que son superfluas, triviales, que no hacen a la estructura del país, a la inserción internacional, a los grandes factores etiológicos de la crisis, es decir, los factores causales de la crisis. Aquí el único candidato a la presidencia que
cuestionó el modelo narcoforestal y la inserción internacional del país por esa matriz de producción reprimarizada de monocultivo. Producción reprimarizada de monocultivo significa sencillamente que nos dedicamos a plantar y sacar palos. Y los palos los exportamos a una zona franca. Es decir, que no somos productores de celulosa. La celulosa, a ver, ustedes lo saben perfectamente bien ahí en Fray Ventos. Sí. Ustedes son el ejemplo objetivo de lo que es el modelo narcoforestal. UPM es una zona franca. La exportación se produce cuando los troncos entran a UPM. Después lo que se hace en UPM, la pasta de celulosa que exporta, no la exporta el Uruguay, la exporta una multinacional enclavada en una zona franca. Entonces, si usted dedica el territorio nacional, los recursos naturales y la población a la producción de palos, evidentemente desde el punto de vista de la generación de trabajo genuino y todo lo que implica las fuentes de trabajo, que están amputadas por esa reprimarización, por el hecho de ser un mero plantador de troncos, de árboles, incide en una degradación económica y social. Y cuando usted está degradado económica y socialmente, usted necesita pagar la olla del día y no tiene trabajo, es presa fácil de los carteles de la droga que se instalaron en el país. Entonces, por eso yo hablo de modelo narcoforestal, porque hay una relación de causalidad entre el modelo y la propensión a la droga, al narcotráfico en el país. Y mire que este modelo comienza a gestarse en 1987, es el modelo de Julio María Sanguinetti, al cual se opuso tenazmente el Frente Amplio mientras fue oposición. Cuando llegó al gobierno y tuvo posibilidad de negociar, tuvo posibilidad de coimear, coimió y traicionó, y llevó adelante la profundización en su máxima expresión, como digo yo, hasta el paroxismo, el modelo de Julio María Sanguinetti. Y las consecuencias están a la vista. Sí. Una crisis, una guerra interna que cobra decenas de muertos semanalmente. Y además una debacle en el aspecto del entramado social. Aquí en Montevideo, y ustedes como periodistas lo saben perfectamente bien, hay barrios que están liberados. Mire, con el tema de la farsademia o plandemia, la republicana fue a querer disolver una reunión de 30 individuos en el 40 semanas. Y se pensaban que iban al Santa Rita a pasarle un reto a los botijas que estaban festejando el fin de curso. No, iban al 40 semanas. Iban a un barrio que está absolutamente copado por las bandas del narcotráfico. Y bueno, los agarraron a balazo. A un policía le partieron el fémur. Y tocaron clarín de retirada. Y se fueron. Y dejaron al barrio liberado. Liberado, me refiero a las bandas. Sin intervención etática. O mejor dicho, con una intervención etática bochornosa. Bueno, esa es la consecuencia. Y eso se da en todos los barrios periféricos de Montevideo. Entonces, eso es la demostración de la destrucción del entramado social que tenía el Uruguay, que era un Uruguay de clase media, con gente trabajadora, que podía darle a los hijos educación, que recreaba un entorno cultural de valores, y todo eso se destruyó por el modelo, ¿no? Exactamente. Usted habla de un Uruguay de antes, quizás con una pedagogía tradicional. Yo hace pocos días estaba leyendo y mirando algunas entrevistas a un filósofo y sociólogo, Lipovetsky, que justamente habla de estos cambios, de la sustitución de este modelo tradicional por otro modelo que no lo ha podido denominar, en esta hipermodernidad, y donde la clave está en la educación, en la innovación. ¿Usted piensa que para salir de estos problemas hay que tener como herramienta principal la educación, y en base a la educación en tener personas, ciudadanos que sean que tengan espíritu crítico, que sean libre pensantes, como usted dice? ¿Viene por ahí la mano para solucionar este tema, o ve que no hay solución posible? Mire, en ciencias sociales es muy difícil generar axiomas, es decir, leyes incuestionables.
Pero yo le diría que hay una que es incuestionable y es la que usted menciona, y es la que menciona Lipovetsky, y es la que mencionan todos los tratados de economía a los que yo he tenido acceso. La educación es la base de una sociedad, es el activo, el valor experiencial más importante que puede tener cada individuo que constituye el colectivo social. Sí. Entonces, ese activo sustancial, fundamental, básico, elemental, es el que usted tiene que dedicar todo el esfuerzo. Si usted no dedica el esfuerzo a la educación, por más que tenga recursos naturales, lo que sucederá ya lo tenemos objetivamente demostrado a lo largo y ancho del planeta. Se llama la maldición de los recursos naturales. Y bueno, es lo que le pasa, por ejemplo, al país más rico del planeta Tierra, que es el Congo. Es rico en cuanto a sus recursos naturales, pero desde el punto de vista social es el país más pobre. En este momento uno de los países más sufridos. ¿Por qué? Bueno, porque las multinacionales, o ya desde antes, ¿verdad?, con el rey de Bélgica, fueron en una política colonialista e imperialista, y se encargaron precisamente de la expoliación de los recursos naturales y la degradación cultural, intelectual, educativa del país. Entonces tiene una población sumida en la más absoluta ignorancia, en la más absoluta expoliación, y de esa manera entonces las riquezas naturales se transfieren directamente del país a las corporaciones. Y la población que vive ahí simplemente cumple un rol, es esclava para la extracción, lo que se llama precisamente las políticas extractivistas, que la está padeciendo el Uruguay, porque justamente el monocultivo tiene la característica de ser una producción extractivista. Usted extrae los recursos naturales. En el caso del Uruguay los extrae a través del tronco, que se lleva agua y tierra fértil. Claro. Usted habla de una élite mundial asociada a algunos apellidos muy conocidos que justamente lo que hacen es dominar al mundo, como Rockefeller y algún otro más. Y que tienen... Ese está a la cabeza, Rothschild. Rothschild, exactamente. Sí. Y tiene como una especie de títeres que maneja los estados. Y la pregunta que me surge es entonces, ¿el concepto de soberanía de los estados es un concepto ideal? ¿No es en la práctica un concepto que se pueda aplicar? ¿El estado no es soberano porque está manejado por una élite mundial que los manipula? ¿Es así? Efectivamente, soberanía, independencia, autonomía, democracia, todos esos términos son falacias. Son falacias que, claro, hay un sector muy importante de la sociedad, que es un sector que se beneficia de esa estructura planetaria elitista, que lo mantiene. Entre otros, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, cuya propiedad está en manos de esta élite. Esta élite no solamente existe, sino que fue absolutamente estudiada y desenmascarada en un trabajo de la Universidad de Zúrich, Suiza. No le estoy hablando de un trabajo de la Universidad de Patrice Lumumba de Moscú, o de Vietnam, o de Cuba, o de Corea del Norte. No, de Suiza. Exacto. Un país capitalista por excelencia, banquero por excelencia, ¿verdad? Un país donde tiene sede el Banco Internacional de Pago, propiedad de los Rothschild, que es el banco central de los bancos centrales. Claro. De donde emergen las normas bancarias a nivel internacional, que se conocen como normas de Basilea, porque en Basilea está el Banco Internacional de Pago. Muy bien. Sí. Le decía eso porque la clase política jamás va a reconocer esta hegemonía y esta institucionalización de la dependencia y condicionamiento, y lo estudió perfectamente en la Universidad de Zúrich y llegó a la conclusión de que 147 corporaciones transnacionales, es decir, que no tienen patria, dominan el 85% del comercio internacional a través de una red que incluye a más de
1.380 corporaciones, digamos, de menor porte, pero que están relacionadas con esas 147, una relación de propiedad, ¿verdad? Uh-huh. Que son el núcleo duro. Ahora, de esas 147 corporaciones, usted si sigue analizando, va a llegar a un conjunto de individuos, ¿verdad? Numéricamente irrisorio frente a los 7.500 millones de habitantes, sí, que son los propietarios de esas corporaciones. Y que es un verdadero pulpo, que pasa desde el sistema financiero hasta los supermercados Walmart, por dar un ejemplo y un nombre, ¿verdad? claro. De la Reserva Federal al supermercado Walmart. Y ahí en el medio tiene petroleras, farmacéuticas, empresas que trabajan en la ingeniería genética. Bueno, tiene de todo, tiene absolutamente de todo. Bueno, si esto está absolutamente estudiado, claro, este tipo de informes no es un informe que salga en el diario El País, en el Observador, o que lo quiera promocionar de New York Times o de Economics. Entre otras cosas, por ejemplo, de Economics es propiedad de los Rothschild. Estos son informes que se pueden acceder, se accede a ellos a través de la prensa alternativa, la información alternativa, ¿verdad? Claro. Pero la descripción está hecha y nadie dijo esto es mentira. Fíjese, hay fondos de inversión, y nosotros acá en América Latina bien los conocemos, sobre todo por el caso de Argentina, fondos de inversión que mueven un capital más importante que el Producto Bruto Interno de Inglaterra, Alemania o Francia. Claro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al BlackRock, al fondo de inversión BlackRock, Uh-huh. o por ejemplo el fondo de inversión de la Iglesia Mormona, que es más grande todavía que BlackRock, pero de él no se habla para nada, porque está oculto tras la fachada de la Iglesia Mormona. Exactamente. Para usted hacer esta actividad de denuncia y de tratar de mostrar y visibilizar lo que pasa a nivel mundial, el panorama mundial, y ver que tiene, yo no diría poca recepción, vamos a suponer que tiene la recepción que usted pretende que tenga, pero capaz que no es suficiente. ¿No es frustrante para usted denunciar estos hechos y no tener más apoyo que el que usted pudiese desear? ¿O lo impulsa en seguir trabajando y seguir denunciando estas cosas? Bueno, entre otras cosas, periodista como usted, y no es por pasarle la mano. Uh-huh. Pero sí, este tipo de entrevistas, poder llevar a la gente una visión diferente. Uh-huh. Pero concretamente usted me hace una pregunta referida a mi estado emocional, a mi situación interna, es decir, exacto, ¿qué genera mi discurso en la parte interna del espíritu del doctor Salle? Exacto. Y usted habla de frustración. No siento frustración. No siento frustración. Ni siquiera me mueve un pelo cuando habitualmente me califican de viejo loco. Que usted por respeto no lo ha querido decir, pero lo digo yo. Muchas veces se me califica como viejo loco. No me desvela, no me preocupa, no me molesta, no me altera, porque soy consciente de que estoy parado en la vía del tren bala con un escarbadiente esperando que venga el tren bala, con el ánimo de detenerlo. Indudablemente no lo voy a detener y ni siquiera lo voy a poder rayar porque tengo un escarbadiente. Con esta metáfora quiero significar que soy consciente de mi situación y soy consciente de la situación, de la fuerza que tiene, del poder que tiene la élite que yo estoy desenmascarando, atacando, tratando de alguna manera de parar su avasallamiento sobre la humanidad, que en este momento ha llegado a expresiones inéditas en la historia del ser humano. Uh-huh. Esto de la farsademia o plandemia ha sido uno de los movimientos estratégicos de pieza que ha hecho la élite para el sojuzgamiento total y absoluto de la humanidad en forma indesafiable. Entonces, soy consciente de eso, pero asumo que es mi rol, el rol de mi existencia en la vida, y que lo tengo que cumplir, a como dé lugar. Y si me genera frustración o si me genera algún tipo de incomodidad espiritual, anímica o emocional, no importa.
la tengo que cumplir. Ese es mi rol. Está bien, independientemente del resultado, usted se siente realizado haciendo esta tarea tan loable entonces. Y fíjese que nadie acepta prácticamente debatir conmigo. No hay político que acepte debatir conmigo. En la campaña electoral, los grandes partidos todos rehusaron cobardemente el debate conmigo. Sí. El debate se dio con César Vega, que éramos dos partidos chicos. Claro. Pero el debate, y no sobre temas de esta naturaleza, porque tal vez cometimos el error de enfrascarnos en las diferencias puntuales, pero los otros, los que debían explicar todo esto que yo estoy desenmascarando, ninguno aceptó el debate. Y fíjese que cuando yo denuncio penalmente, y tengo denunciado ahora penalmente al jefe del servicio descentralizado del país, que es el doctor Luis Lacalle Pou, por el memorándum de entendimiento, que es la ratificación del contrato coimero, que en su momento firmaron por orden de Tabaré Vázquez, Toma, Roballo y García, bueno, nadie me lleva ante los tribunales, nadie ni siquiera osa debatir esos temas. Porque después el tiempo y los hechos nos dan la razón. Mire, yo en este momento estoy pidiendo la destitución de Isaac Alfie, porque cuando él fue a Washington a declarar por el proceso arbitral Samín Ferrou contra República Oriental del Uruguay, nosotros en las redes denunciamos que este individuo estaba operando contra los intereses de la patria, que estaba operando como un quinta columna, y que su designación en la OPP era designar a un mercenario, a un traidor de la patria. Y allí salió de Lacalle Pou a decir que no, que lo que él había hecho no era declarar contra los intereses del Estado. Salió a mentir Alfie, a decir que no. Inclusive le llegaron los defensores de Alfie a decir que había sido citado por el Estado uruguayo. Y ayer Búsqueda publica parte del informe de preconstitución de prueba a la cual se prestó Alfie como fundamento de la demanda de Samín Ferrou contra el Uruguay. Es decir, quiero ser bien claro, el informe que hizo Alfie le sirvió a Samín Ferrou para iniciar el pleito arbitral, el proceso arbitral contra el Uruguay. Sí. Un verdadero caballo de Troya que tenemos metido en la OPP. Yo pedí ayer, mediante un video que está en YouTube, intimé al presidente de la República a que destituya a este individuo que no es digno de confianza, que no puede ser digno de confianza del pueblo uruguayo. Y bueno, en su momento, vuelvo a repetir, hasta el presidente de la República salió a apoyarlo. Y ayer, con transcripciones textuales del informe de 380 páginas que hizo Alfie, queda bien claro que operó, trabajó contra los intereses del Uruguay para que esta multinacional nos pudiera cobrar 3.536 millones de dólares. ¿A usted le parece que un individuo de esto puede estar nada más y nada menos que en la oficina de presupuesto y planeamiento? Por supuesto. Por favor, es una tomada de pelo a los uruguayos. Y bueno, ser el individuo que fundadamente, con fundamentos de carácter jurídicos, éticos, morales, toma esta bandera, para mí es una enorme satisfacción. ¿Lo van a destituir? Por supuesto que no lo van a destituir. Ahora, ¿me va a denunciar? ¿Acepta una polémica pública? ¿No dice nada cuando lo trato de mentiroso y caballo de Troya? ¿Por qué no dice nada? Porque Salle tiene razón. Y yo tengo una frase, que es un tanto petulante, pero no tengo más remedio que utilizarla. No importa. El tiempo, los hechos y los propios protagonistas me dan la razón. Está muy bien. Doctor Salle, se nos ha ido el tiempo, le agradecemos enormemente el contacto, muchas gracias por la buena disposición y bueno, estaremos en contacto entonces, muy amable. Al contrario, Centurión, el agradecido soy yo y estoy a las órdenes, ha sido un gusto participar del programa. Del mismo modo, que pase muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Seguimos en Hacete Cargo y terminamos Hacete Cargo ya y se nos viene el fin de semana. 32 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos vemos el lunes. Que pasen muy bien. La realidad de otra manera.